denuncia a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. La fotografía es muchas veces un instante de vida al que recurrimos para volver a ese lugar, a ese momento y esa persona retratada. Soy Graciela Lescano, sobreviviente del terrorismo de Estado, hermana de Gustavo Lescano, estudiante secundario de 17 años que todavía está desaparecido desde el 9 de febrero de 1977. Gustavo tenía 17 años, era músico, hacía arreglos de radio y televisión porque en casa faltaba mucho dinero. Estudiaba de noche en el Normal 4 en Ramos Mejía y era militante del peronismo. Pero era muchas cosas más. Era un chico que estaba enamorado de la guagua, con la que me encontré hace 10 años aproximadamente. No sabía quién era hasta que me llegó la información. La googleé y no podía creerlo. La guagua tiene a su papá desaparecido y a su tío. Su tío, bueno, yo los conocía a los dos, frecuentaban mi casa, el tío de ella con más frecuencia. ¿Y la guagua que era la novia? La guagua era la novia, era su novia, era su amor, no era su novia, era su amor, el amor de su vida. La conoció en una peña y cantaron juntos. En realidad no cantaron juntos, a ver. Gustavo tocaba muy bien la guitarra, pero cantaba horriblemente mal. Y la guagua tiene una voz que es hermosísima. Entonces, bueno, hicieron un muy buen dúo. Él tocaba y ella cantaba. Y Gustavo era un tipo muy respetuoso. Y aunque ya no se estilaba, le pidió permiso al papá para visitar a su hija. Yo la conocía. Ah, la conocía. Yo la conocía. Perdiste el vínculo. Sí. Sí, perdí el vínculo porque yo no sabía el nombre de ella, ni sabía los nombres del tío y del padre, y ella no conocía el nombre de Gustavo. No sabía inclusive si Gustavo era su verdadero nombre. Entonces, era imposible que nos encontráramos. Pero se encontraron. Pero nos encontramos. Debe haber sido muy lindo. Tanto pregunté por ella. Porque yo no sabía si estaba viva, no sabía si estaba desaparecida, no tenía idea. Y a cada lugar que iba, en la búsqueda de Gustavo, preguntaba por una serie de compañeros que frecuentaban mi casa y
Y entre ellos estaba la guagua, que aunque nunca había ido a mi casa, era de las personas que me interesaba y bueno, que yo quería reencontrar. O por lo pronto, saber qué había pasado con ella. Y bueno, un día me llamaron de Mansión Será y me contaron. Me dijeron, ¿vos estás buscando la guagua? Bueno, googleé a Verónica Condomí. Y la googleé y digo, ¿cómo puede ser? Es famosa y yo no lo sabía. Y bueno, ahí nos encontramos. Gustavo nos criamos en Carmen de Patagones. Carmen de Patagones es la última ciudad de la provincia de Buenos Aires. Es la ciudad más austral de Buenos Aires. Y en realidad es una ciudad, pero tiene vida de pueblo. Y ahí éramos salvajes, éramos libres, claro. Éramos chicos que estábamos todo el día, si bien éramos los hijos del profesor Lescano, y éramos de la alta sociedad del pueblo, estábamos todo el día potreando, estábamos todo el día sucios, íbamos a la plaza a andar en bicicleta, ¿viste? Y éramos, bueno, chicos. Y Gustavo andaba todo el día en bicicleta. Cuando no andaba en bicicleta estaba jugando ajedrez. Cuando no jugaba ajedrez estaba leyendo. Cuando no leía, yo estaría hablando con alguien porque siempre habló mucho. Y estábamos muy cerca del Río Negro. Estábamos a 2 cuadras. Y a 30 kilómetros del mar. Entonces íbamos siempre. Y ya teníamos nuestros juegos, nuestros sitios preferidos para jugar. Ingenuamente poníamos piedras en los médanos pensando que le hacíamos encontrar al fin de semana siguiente. Y no estaba la piedra, no estaba el médano, no había nada. Y bueno, jugábamos. Dejábamos trampas, caminábamos en la arena, caminábamos para atrás, dejando huellas bien marcadas para atrás, y entonces pensábamos, viste, que engañábamos a la gente. Gustavo era muy tenaz, era una persona que tenía un proyecto y tenía que concretarlo, y ponía su vida, ponía todo para lograrlo. Teníamos teníamos primos que vivían acá en Buenos Aires, y teníamos uno que era el más cercano a nuestra edad, que nos iba a ir a visitar. Y resulta que le habían dicho que era Carmen de Patagones frente a Viedma, y a él le había quedado porque era la época de la guerra con Vietnam. Entonces él pensaba que era Vietnam a donde iba. Y ahí se pelea, tío, le decía a mi papá. Entonces, no, esto es Viedma, es diferente, no hay una guerra, qué sé yo, bueno. Pero él lo mismo se fue con su casco de juguete, viste, y toda la parafernalia que tenía, bueno. Y mi papá iba a alquilar una lancha de paseo para llevar a mi primo a recorrer las islas, qué sé yo. Entonces se nos ocurrió, en realidad se le ocurrió a Gustavo, no se nos ocurrió, se le ocurrió a Gustavo hacer barquitos de papel para poner en el río y bueno, que flotaran todo el tiempo que pudiera. Entonces estuvo un montón de tiempo probando con diferentes papeles, papel de diario, papel de resma, bueno, diferentes papeles para ver qué resistía más al agua, porque él quería cruzar hasta el otro lado, o sea, cruzar todo el río con los barquitos. Y bueno, en eso estábamos, qué sé yo, era todo papel blanco, armábamos los barquitos, a mí no me dejaban usar la abrochadora porque me decían que me iba a abrochar un dedo, yo era más chiquita.
y eso me enojaba mucho. Y bueno, hicimos cantidad de barquitos de papel, cantidad, y los fuimos apilando como si fueran vasitos, ¿viste? Bueno, y la idea de papá era ir para las islas, pero el hombre que manejaba la lancha le dijo que no. Dice, no, dice, si quieren poner los barquitos, vamos primero hasta el muelle de Viedma, que pongan los barquitos y después hacemos el recorrido. Bueno, bárbaro. Y así hicimos, y nos dio permiso para poner los barquitos, nos dijo dónde era menos peligroso, qué sé yo. Y nosotros veíamos, poníamos los barquitos y flotaban todos, era hermoso verlos. Y Gustavo estaba pero exultante, ¿viste? Era el pato viendo los patitos. Y bueno, ponían los barquitos, qué sé yo, y los barquitos iban flotando y se movían con el movimiento de las olas. Y cuando nos íbamos acercando al muelle de Viedma, gente de prefectura que estaba en el muelle empezaron a tirarles piedritas. Y claro, yo que tendría 5 o 6 años, me largué a llorar, porque nos hundían los barquitos. Y Gustavo le hundían un barquito y él ponía otro. Y le hundían y él ponía otro barquito. Y ponía otro barquito. Y no le ganaban. Y ponía otro barquito. Y no le importaba. Y eso es algo que yo siempre valoré de Gustavo. Que la tenacidad, el hecho de querer demostrar que él podía y que iba a llegar a pesar de las adversidades, que no iba a permitir que le hicieran daño, la fortaleza que él tenía para salir adelante. Bueno, la historia obviamente termina ahí porque después la lancha se desvió y nos fuimos. Y estos grandulotes, qué sé yo, seguirían tirando piedras, no sé, ya no me acuerdo mucho más, ¿no? Y tampoco viene al caso cómo terminó la historia. Pero a mí lo que me quedó fue eso. El temple de Gustavo, las ganas de mostrar que lo que él estaba haciendo estaba bien. Bueno, ese era mi hermano. Ese era mi hermano. Él defendía sus ideas, defendía sus acciones, defendía a sus compañeros, nos defendía a nosotros. El día que se lo llevaron, me querían llevar a mí también. Y él me defendió al mejor estilo hermano. Dijo, no se la lleven a ella, ella no sabe nada, es una boluda. Nos fuimos 3 veces de casa, porque cayeron compañeros. La primera vez me sorprendió muchísimo, porque yo no tenía militancia. Es más, ni siquiera participaba de las reuniones porque yo estaba en otra. O sea, para mí el baile, ¿viste? Estaba en otra cosa. Yo era un pajaritos en la cabeza, ¿viste? No entendía lo que hacían. Sabía lo que hacían, pero no. Y un día llegué a mi casa y mi mamá tenía preparado un bolsito con ropa mía y me dijo, bueno, ahora te vas con tu hermano. Mal, y estaba muy mal. Y Gustavo le había explicado que si lo iban a buscar a él y no estaba, me iban a llevar a mí. Entonces lo más conveniente era que yo me fuera junto con él. Y él prometió que me iba a cuidar, qué sé yo. Bueno, y mi mamá se quedó muy mal, muy mal. Pero entendió que era lo mejor. Ya nos fuimos. Y para mí, yo estaba, no sé si muy asustada. Tenía miedo, pero no era consciente de lo que estaba pasando realmente.
Yo tenía miedo porque era de noche, porque estaba en la calle, porque no sabía dónde iba a dormir, no sabía si iba a poder comer, porque sabía que teníamos que esquivar a la policía, pero no era consciente de lo que podía pasar si nos agarraban. Me acuerdo que estuvimos toda la noche viajando en tren, esquivando a los guardas, ¿viste? El asunto era estar en movimiento. Claro, no quedarse en ningún lado. Claro. Y bueno, esa fue la primera vez. La segunda vez fue algo parecido, pero bueno, yo ya estaba un poco más canchera, ya había pasado la primera experiencia y ya sabía más o menos de qué se trataba. Y estuvimos en la casa de unos compañeros una noche, que no sé exactamente por dónde era un barrio muy, muy pobre, muy pobre. Y ahí lo que aprendí fue que cuanto más pobre es la gente, es la familia, más te dan. Cuando estuvimos en las casas de estos compañeros, nunca nos faltó de comer. No había comodidades, por ahí teníamos que dormir sentados, no tenían un baño instalado, cocinaban en una hornalla, pero siempre había algo para que comiéramos. Y no nos dejaban en la calle. Y la tercera vez, yo estudiaba de noche, también había empezado a trabajar, y Gustavo me fue a buscar a la escuela y me dijo que había caído un compañero, que teníamos que irnos. Bueno, ahí estuvimos en una casa en el kilómetro 35 de la ruta 3. Que no tengo idea de dónde queda, porque yo iba con el colectivo, pero después ya no sé para qué lado estaba la casa, pero ni idea de cómo llegar. Era una familia, una pareja que él no sé a qué se dedicaba. Ella era enfermera, aquí en Capital. Tenían una hija propia y después tenían 2 chicos que habían rescatado de la calle, que vivían con ellos. Pero vivían bien con esta familia. Tenían su habitación, ¿viste? Cada cual tenía su responsabilidad en la casa. Y siempre tenían compañeros que estaban de paso, que iban a refugiarse ahí. Y ahí estuvimos casi un mes. Yo yendo a la escuela y después bueno, iba a dormir allá. Gente muy buena también, muy, muy buena. Pero en cada lugar donde estuvimos aprendí tanto de la solidaridad, del compartir, de la humildad. Aprendí tanto de mi hermano en esas situaciones, porque ahí dejé de verlo como hermano. Ya era un hombre que le hacía frente a las adversidades, un hombre que me estaba cuidando, que cómo respetaba a otras mujeres. Porque yo lo conocía en mi casa cuando peleaba conmigo, por ejemplo, o cuando le discutía a mamá. No le hicieras lavar un vaso. Olvídate, tender la cama, ¿qué es eso? Háblame en español. No. Pero en otras casas no había que pedirle nada, él lo hacía. Un día me retó, estábamos ahí, precisamente en el kilómetro 35, y me retó, pero
fue muy duro. No me había hablado nunca así, porque yo había tardado mucho en bañarme y había gastado agua, que era agua de bomba, o sea, era un bombeador eléctrico, o sea que había consumido electricidad y el agua se calentaba con una garrafa. El calefón funcionaba con la garrafa. Entonces le había generado a la familia un gasto que nosotros no podíamos afrontar. Entonces tenía que hacerlo más rápido. Pero no me lo dijo como me lo hubiera dicho en casa. Me habló como adulto. Y yo no estaba acostumbrada a que mi hermano me hablara así. La verdad que fue un ejemplo en muchas cosas. Los compañeros de él eran todos mucho mayores. Y sin embargo lo escuchaban con una atención, con un respeto también. Era una voz adulta, era una voz sensata. No era alguien que dijera pavadas, no era un pibe de 17 años que tenía sus cosas inmaduras, ¿viste? Pero era muy grande para la edad que tenía, mentalmente era muy grande. Gustavo jugaba muy bien al ajedrez. Leía y escribía en latín. Te digo esto para que te des más o menos una idea de cuáles eran las cosas que lo atraían, ¿no? Le gustaba mucho la música, no le gustaba bailar, por ejemplo, tenía mucho sentido del ritmo, hubiera bailado bien, pero no le gustaba. Le costaba mucho encontrar a alguien con quien jugar ajedrez. Yo apenas sabía y apenas sé mover las piezas del ajedrez, ¿viste? Lo aprendí con él, pero no era algo que me gustaba. A ver, yo no tengo la paciencia de sentarme y ver la estrategia en el juego. Para mí un juego tiene que ser algo más lúdico, ¿viste? Algo más divertido. Él no, era pensante. Gustavo era inteligente, era muy inteligente. Cuando falleció mi papá, porque ahora ya se tiene otra idea, ¿no? Por suerte. Pero en esa época era muy común decirle a los chicos, sos el hombre de la casa. Y Gustavo tenía 10 años. Y eso del hombre de la casa y de quedarse con 3 mujeres, en cierta forma se lo tomó como una obligación, como que realmente tenía que hacerlo. Por eso, cuando terminó segundo año y le dijo a mamá que iba a salir a trabajar y que iba a estudiar de noche. Y eso fue lo que hizo. Mamá no quería que dejara de estudiar. Para ella era fundamental que termináramos mínimamente el secundario, ¿viste? Y bueno, Gustavo quería seguir estudiando inclusive. No se conformaba con el secundario. No sé qué hubiera estudiado. No sé qué carrera hubiera seguido. A veces pienso que periodismo, otras veces pienso que se hubiera inclinado por derecho. Pero seguro que era una carrera humanista. Ya te digo, él hizo un curso, lo hizo por correspondencia. Y era muy hábil porque el último tiempo, a ver, cuando se lo llevaron había puesto su taller, había subalquilado en Villegas,
en un local y había puesto el taller de reparación de radio y televisión. Y bueno, y por seguridad no nos había dicho dónde era. Y bueno, cuando se lo llevaron, empezó a llegar gente a mi casa reclamando aparatos. Que fuimos devolviendo, obviamente, pero sin arreglar. Pero bueno, lo que te decía, él era muy habilidoso, le gustaba mucho reparar, tenía mucha facilidad con la electrónica, tenía muchas herramientas que se robaron cuando se lo llevaron. Todos se robaron cuando se lo llevaron. Vivíamos con mamá y con mi hermana. Yo tengo una hermana menor. Y bueno, la noche que se lo llevaron estábamos todos. Mi mamá y mi hermana estaban durmiendo. Y Gustavo y yo estábamos en la cocina. Él estaba sacando un tema para cantarle a la guagua. Y me volvía loca. Todo, y sale bien, y sale bien, y te gusta. Y yo ya estaba, viste, basta, pará. Bueno, escuchamos ruidos. Y en cuanto escuchamos ruidos ya sabíamos. Ya nos dimos cuenta. Y él me dijo que me quedara en la cocina y se fue hasta la puerta de adelante, a la puerta del comedor. Y bueno, abrió la puerta. Golpeaban fuerte. Abrió la puerta y lo único que le preguntaron fue: ¿vos sos Gustavo? Él dijo sí. Y se fue. Y lo último que escuché fue cuando decía que no me llevaran a mí, que yo era una boluda, no sabía nada. Y después entraron, o sea, ellos mismos abrieron la puerta del patio, de la cocina que daba al patio, y entraron más personas, se llenó la casa de gente, todos de civil, armas largas, enormes. Y empezaron a levantar los pisos de madera y a romper las paredes buscando armas. Rompieron los techos y se llevaron cantidad de cosas. Llevaron las pocas cosas que teníamos de valor. Se llevaron una guitarra, una Estrada Gómez, que le había regalado. Estrada Gómez era el padrino de Gustavo, se la había regalado. Se llevaron la colección de autitos. Libros. De todo se llevaron. Los discos. Y se lo llevaron a él. No, mi mamá y mi hermana enseguida se despertaron. Mamá, en cuanto escuchó ruido, se despertó. Y escuchó a mi hermano que se lo llevaban porque la ventana de ella daba al porche para la calle y por ahí pasó Gustavo cuando se lo llevaban. Y mi hermana estaba en la misma habitación con mi mamá. Y después, bueno, nos encerraron a las 3 en el baño mientras revisaban toda la casa y rompían todo, qué sé yo. Y encontraron un manual del montonero. Yo no lo había visto nunca y no lo vi nunca tampoco. O
sea, a ver, lo vi en la mano del tipo que me decía que, ¿qué es esto? Y yo le decía que no sabía qué era. Y la verdad que no le estaba mintiendo porque yo no sabía qué era. No solamente no conocía el contenido, no sabía qué era. Me agitaba un libro así en la cara y yo no llegaba a entenderlo. Bueno, ahí fue cuando se empecinó en llevarme y empezaron a pelear entre el que estaba a cargo del operativo y el otro. Que ahí Gustavo no estaba. Gustavo ya estaba en la calle. Esto habrá sido como una hora después. Y bueno, pasaron muchas cosas, viste, esa noche. Y en cuanto se fueron, esperé. No, ya había salido el sol, pero tenía un poco de miedo de salir a la calle. Y me fui a la comisaría a hacer la denuncia. Yo no sabía dónde me metía. Es que yo fui a hacer la denuncia porque habían secuestrado a mi hermano. Claro, sí, lo que sería lo normal, digamos. Sí. A ver, en mi cabeza de 16 años funcionaba así. Es que así A pesar de todo lo que yo había vivido y todas las veces que me había ido de casa y todo lo que había hablado con otros compañeros, y para mí seguía funcionando así. Lo secuestraron, hay que denunciarlo. ¿Dónde empiezo a buscarlo? Y qué sé yo, voy a la comisaría. Mi mamá había quedado postrada, ¿viste? No. Yo necesitaba hacer algo. Y bueno, me fui a la comisaría de San Justo, la primera de San Justo. Y dije que necesitaba denunciar que habían secuestrado a mi hermano. Me hicieron pasar y... ¿Cómo que secuestraron a su hermano? Sí, le digo, llegaron, preguntaron por él, se lo llevaron, nos rompieron toda la casa. Y dice, no, entonces su hermano está desaparecido. No, ¿cómo desaparecido? Le decía yo. Digo, la gente no desaparece, a él se lo llevaron. Yo vi cuando se lo llevaron, lo secuestraron. No, me decía, está desaparecido. Y yo empecé a los gritos para que me tomaran la denuncia a alguien, ¿viste? Ya estaba sacada, ya me importaba pocas cosas. Ya no me importaba. Y salió un oficial a ver qué pasaba, que era tanto escándalo. Y era un tipo que recién salía de la academia, ¿viste? Con ganas de hacer cosas, qué sé yo. Y me tomó la denuncia. Pero claro, cuando llegó el momento de firmar, yo tenía 16 años. No podía firmar una denuncia. Así que tenía que ir a mi mamá a hacerlo. Y bueno, combinamos en que para la guardia siguiente de él, que iba a ser al día siguiente, no, al otro, iba a ir con mi mamá. Y bueno, así fue. No nos dieron copia de la denuncia ni nada, así que nunca supe dónde fue a parar eso. Pero algo pasó porque este oficial que te digo, que ya te digo, era muy joven, en una oportunidad fui a preguntar por él para ver qué se sabía y me dijeron que estaba internado porque había tenido un accidente. Y después me enteré que lo habían golpeado porque se ve que se había metido en algún lugar que no debía. Y bueno, con el tiempo me dijeron que lo habían matado. Nunca supe si era verdad o no, pero no lo encontré nunca más en ningún lado. ¿Ese policía? Sí. No, el que tomó la denuncia. Por eso. Me dijeron que lo habían matado. Directamente. Sí.
No sé si es cierto, si no es cierto, eso no lo averigüé nunca. Bueno, y después siguió la búsqueda. Presentar habeas corpus en diferentes juzgados. En ese momento el de Matanza no estaba, no existía. La zona correspondía a Morón. Así que presentamos habeas corpus en Morón, en San Martín, en Capital. En una oportunidad, mi mamá estaba yendo al juzgado de Morón. Y el colectivo, no sé por qué, no sé si es que ella se bajó mal o se desvió. La verdad, no me acuerdo de qué había pasado. Ella iba con mi hermana. El asunto es que la dejó justo enfrente de la comisaría de Morón. Ella baja del colectivo con mi hermana, el colectivo arranca y ella ve a uno de los tipos que se llevó a mi hermano, que precisamente era el que me aventaba el manual, ¿sí? Bueno, lo ve, cruza corriendo la calle, el tipo este la ve y entra inmediatamente a la comisaría. Cuando mi mamá quiere entrar a la comisaría con mi hermana, le cruzan el arma. No le permiten entrar. Entonces, ¿qué necesita, señora? Hablar con esa persona, hablar con ese señor. Dice, ¿con qué señor? Con ese señor que entró recién. Recién no entró nadie. O sea, la tomaron como loca. Y lo vieron las dos, mi mamá y mi hermana. Y aparte la estaban tomando por idiota, ¿te das cuenta? Sí. O sea, se estaban burlando en la cara. Una impotencia total. No, las cosas que pasó mi mamá, la verdad que... Después, a Gustavo lo habían sorteado para el servicio militar. Y tenía que presentarse, o sea, íbamos a recibir el telegrama y tenía que presentarse. Y cuando recibimos el telegrama no sabíamos qué hacer. Entonces, con mi mamá decidimos presentarnos nosotras, ir y explicar que no era un desertor, que se lo habían llevado y bueno, que no. Y tenía la citación para el distrito San Martín, que era en Ramos Mejía. Ya no está más ese distrito, creo. Y bueno, allá fuimos, estaba lleno de pibes, viste, que habían ido para hacer revisación. Nos tuvieron paradas ahí en el medio del sol, cantidad de tiempo, no nos atendía nadie. Cada uno que pasaba nos preguntaba para qué íbamos. Y seguíamos estando ahí. Y después empezaron a mandarnos de una oficina a otra, de esa a otra. Hasta que nos dijeron que si él no se presentaba, era desertor. Que ellos dejaban asentado eso, pero que tenía que presentarse él, no su mamá. Nosotros pensábamos que él iba a volver. Y no teníamos teléfono. Pero en la casa de mi tía, en la casa de mi abuela, en esa época, había teléfono y recibían llamados, recibían anónimos, diciéndonos dónde estaba. Y bueno, íbamos donde nos decían y no estaba, obviamente. Nos decían que si llevábamos ropa y dinero, que lo iban a liberar. Y juntábamos hasta la última moneda que teníamos, pedíamos prestado, nos endeudábamos y comprábamos ropa. Y nunca apareció. Y en realidad esto que te estoy contando, yo te lo cuento
en primera persona, pero podía pluralizarlo porque a cantidad de familias les pasó. Y con algunas diferencias, pero todos fuimos parias. Los vecinos nos daban vuelta a la cara, cruzaban la vereda para no saludarnos. La madre del subversivo, la hermana del subversivo. El estigma, claro que sí. Que por ahí, bueno, era cuando más apoyo necesitábamos, ¿no? Pero inclusive la familia. Muchos años después, ya entrada la democracia, un tío se acercó a mi mamá y le pidió perdón. Me dijo, y lo que pasa es que tenía miedo. ¿Y qué le iba a decir mi mamá? El miedo lo teníamos todos. Y el miedo es irracional. Pero otros estuvieron todo el tiempo. La hermana menor de mi mamá, increíble, increíble. A ella la siguieron, mucho tiempo la siguieron. Y ella se daba cuenta y los miraba de frente y hasta le sonreían, ¿viste? Como burlándose. Y ella tenía miedo, claro que sí, tenía 3 hijos. Pero no la dejó nunca mi mamá. Nos acompañó toda la vida. El padrino de mi hermano también. Claro, gente... A ver, Gustavo con su padrino había peleado, le había dicho que era un oligarca. Habían tenido una pelea, pero muy fuerte porque estaban en las antípodas, ¿viste? Políticamente. Y sin embargo, mi tía de política, nada. Y sin embargo, el amor es otra cosa, ¿viste? Sí, sí. Para mí, cuando empezó la democracia, no cambió mucho. El miedo yo lo seguía sintiendo. Y durante mucho tiempo me acompañó la sensación que podían volver. De hecho, en 2001 yo empecé con ataques de pánico. Para mí había un golpe de Estado. Me costó mucho recuperarme de eso. En lo que a la búsqueda puntualmente se refiere, lo que sí hizo un cambio importante fue la creación de la CONADEP. Porque si bien no hubieron hallazgos, se creó un archivo, se organizó la búsqueda. Tenía muchas falencias, pero fue un primer paso que sí marcó un antes y un después. Mi mamá fue a dar testimonio en la CONADEP. Bueno, ella volvió desilusionada porque pensó que le iban a dar información. Y en realidad la que llevaba la información era ella. Pero la entiendo en la expectativa. Yo no me acuerdo cómo me sentía. No. Ya estaba muy descreída de todo. Después, con el tiempo, ya te estoy hablando de después del 2003. Precisamente por el archivo de la CONADEP me enteré que Gustavo estuvo en la comisaría de Aedo, ahí lo vieron, porque un compañero dio testimonio de eso y dijo que habló con él, lo describió
Te pido un poquito de agua. Claro, mi hermana dice que se acuerda de todas las caras. Yo no me acuerdo de ninguna. Sí me acuerdo de los físicos. El que estaba a cargo del operativo no era mucho más alto que yo, era delgado, rubio, pero no sé si tenía bigote, barba, si tenía ojos claros, oscuros, si... No me acuerdo de nada, no me acuerdo cómo estaban vestidos. Sé que eran todos de civil, pero no... No sé si tenían jeans, si tenían... No, ni idea, ni idea. Debe ser un bloqueo, viste, que tengo, porque me acuerdo de los físicos y no me acuerdo de las caras. Pero bueno, la mente tiene esas cosas, ¿no? Que nos juega esas pasadas. O un resguardo, quizás. ¿Está? Vale. Bueno, dice, estos especímenes, habla de los compañeros, ¿no? No dejaban de soñar y de construir hermosos mundos, mundos de hermanos, de hombres y mujeres que se llamaban compañeros, que se enseñaban unos a otros a leer, se consolaban en las muertes, se curaban y cuidaban entre ellos. Se querían, se ayudaban en el arte de querer y en la defensa de la felicidad. Esto es de Gioconda Belli, de los portadores de sueños. Pero para mí es para todos los compañeros, para los 30.000, porque los define, exactamente así eran. Y eran 30.000, son 30.000. Gracias. Tu nombre, tu imagen, tu rostro, tu fotografía me envuelven para ser mirada, reconocida. La necesidad de poder hacerte presente, porque esa presencia se enlaza en mi vida. Esa marca que se vuelve palabra, que intenta cicatrizar para la memoria, no solo mía, sino de un pueblo que como yo reclama no olvidarte.